¿Y pudieron? A ver, intentaré. Alguien Sí, está ya está. grabando porque dice detener grabación. ¿Está grabando alguien? ¿O soy yo? Sí, Sí, alguien está más está grabando. Lima. ¿Quién Yamil, está grabando? Vamos a Yamil. descubrir en este momento. No, él inició en este momento, después de que usted Ah, no pudo. Nos serviría, yo ¿estás creo, ¿no? grabando? No, Yamil está grabando. ¿Sí? Pero ¿Seguro? yo creo que nos sirve, ¿no? A mí me sale Claro. el icono Sí, de la grabación. sí, sí, nos sirve, nos sirve. Ok, Súper. muchas gracias. No sé qué ha sucedido, que me está bloqueando. Pero ahora tranquilos porque ya se está grabando la sesión. Sí, ustedes tienen, salvo que yo les bloqueara privilegios que no he bloqueado a nadie. Y espero no tener que hacerlo, creo que ya estamos entre gente mayor. A veces cuando hacemos pregrado bloqueamos porque los chicos juegan, se sacan de la reunión, se hacen cosas, ¿no? Pero no creo que pase eso en estas circunstancias, ya que no voy a bloquear de ningún privilegio a nadie. Mejor si me ayudan a grabar. A veces sucede, ¿no? Ya. Entonces nos vamos nuevamente a ese tema del tema de la estadística. En un segundito voy a volver a compartir mi pantalla. Ahí está, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la estadística? Hay montones de conceptos, ¿no? Yo periódicamente actualizo este concepto porque hay conceptos interesantísimos de estadística que no tienen nada que ver con los conceptos convencionales. La verdad es que ha evolucionado mucho este tema, ¿no? Dice esa ciencia que se encarga de aprender de los datos, medirlos, controlarlos, comunicar la incertidumbre. Ustedes se acuerdan seguramente de un concepto antiguo que hemos aprendido que dice es la ciencia que se encarga de recolectar, clasificar, interpretar los datos, ¿no? Ese era el concepto clásico que se tenía de estadística. Pero hoy en día el concepto ha evolucionado. O sea, la estadística ya no solamente son tortas, barras y una pizarra, ¿no? La verdad es que me admiro de mí misma porque he aprendido mucho de la estadística en forma autodidacta, porque la estadística convencional que había llevado, una estadística de barras, de tortas, y bueno, me parecía muy lindo, pero después la estadística da un salto increíble, ¿no? Entonces este concepto es muy bonito. Es la ciencia que se encarga de aprender de los datos, medirlos, controlarlos y comunicar la incertidumbre de ellos. O sea, yo pienso que estamos, como siempre les digo a todos mis estudiantes, en la era de los datos, ¿no? Hoy en día se está hablando de data y justamente la estadística aprende de esos datos, ¿no? Ya comenzamos a hablar de lo que es el machine learning, por ejemplo, ¿no? Que ya es un tema muy avanzado en estadística. Entonces, este es el concepto que vamos a manejar aquí en la clase, sin ánimo a decirles que va a ser el único, porque todo el tiempo hay que estar leyendo papers, hay que estar leyendo mucho acerca de este tema, porque estos conceptos van evolucionando, ¿ya? Bien, em, como les decía ayer, ¿no? Normalmente hay tres análisis que yo hago. Yo desde hace muchos años me acostumbro a ver que no hay verdades absolutas, ¿no? Nadie te puede decir esto está bien o esto está mal, porque nada está del todo bien ni nada está del todo mal. Cuando haces algo bien, lo que me pasa personalmente es que pienso que puedo llegar más lejos y digo, ay, no puedo llegar más lejos, ¿ya? Entonces acá normalmente para ver un análisis como el que ustedes van a hacer en su proyecto final, porque ahora, si ustedes se han dado cuenta en lo pequeño que hemos trabajado ahora, ustedes han dado un pantallazo, me han confirmado que saben manejar ERE, ya a nivel básico, han hecho operaciones básicas, me han mostrado y realmente están súper capos, ya, pero ustedes me han mostrado eso, ¿no? Yo de ahí parto, ya no voy a dar para nada una vuelta atrás y mirar operaciones básicas de ERE ni nada por el estilo. Segundo, ahora ya saben medianamente interpretar datos univariados, ¿no? Ese es el análisis univariante que se llama. También saben medianamente hacer bivariante porque les he mostrado los cruces de variables en la base de datos turismo. Ese es hacer el bivariado. ¿Qué nos faltaría en el bivariado? Tal vez calcular la significancia, ¿no? Yo voy a preparar para la siguiente clase un par de cruces en los cuales se calcula la significancia. Y luego vamos a ir al multivariante, ¿no? Y el multivariante lo vamos a ver justamente la base de datos móvil que les he pasado, está tomando un tema de análisis multivariante, que es una modalidad del análisis factorial.
¿no? Una modalidad del análisis factorial justamente es el análisis de componentes principales, ¿no? Entonces la base de datos móvil que les estoy pasando hace análisis de componentes principales, ¿ya? Entonces esas serían las tres etapas que debería seguir un informe estadístico, ¿no? A menudo se acercan muchos estudiantes y me dicen, Inge, usted es mi tribunal, quería que me lo revise mi proyecto de maestría. Y yo de pronto abro el proyecto y veo y digo univariante, o sea, está el univariante de las barras, las tortitas de siempre. Bivariante hay un par, si es que hay, o a veces no hay, ¿ya? Y multivariante hay una técnica, ¿no? Entonces siempre le pregunto a la persona que está haciendo por qué elegiste una técnica multivariante. Ah, no, porque es la única que sé hacer. Pero en realidad el análisis multivariante debería responder a las necesidades del proyecto. Una vez más volvemos a los objetivos del proyecto. No lo voy a hacer porque yo solamente sabía análisis de componentes principales y lo voy a dejar ahí, ¿ya? Entonces todo esto es una estructura, ¿no? Mi experiencia en el tema de la ciencia de datos es agarrar lo que tienes que hacer, revisar una y otra vez tu objetivo general, tus objetivos específicos y trazarte una ruta de análisis. ¿Para qué? Justamente es lo que hemos hecho hoy día con la base de datos de turismo, que ustedes lo van a hacer. Yo les voy a entregar una base de datos y cada grupo me tiene que ir mostrando cómo evoluciona ese su trabajo, ¿no? Porque ya les he dicho, tuve una amarga experiencia con un grupo que me decía que todo iba color de rosa y cuando íbamos a presentar el examen final, el grupo de los 18 que eran, creo que presentaron 6 y me sentí muy triste, ¿no? Entonces yo ahora sí quiero ver la sintomatología del grupo, cómo estamos avanzando, quiero que me muestren, quiero que hagamos algunas pequeñas reuniones. Me puedo quedar un rato, los sábados sobre todo, me puedo quedar un rato con ustedes a conversar de su trabajo. Y hay que me muestren ustedes, y es requisito que yo vea el avance, ¿no? Para ya no dejarlos otra vez un poco libres. Ya me dirán ustedes, no, pero estamos en posgrado. No es para que nos tome como de pregrado, que nos esté. Lo malo es que tengo esa amarga experiencia justo en posgrado y me he sentido muy mal, ¿no? Porque eso quiere decir que han reprobado mi módulo. ¿No? Porque el trabajo final tiene una muy buena ponderación, ¿no? Entonces han reprobado el módulo, ¿ya? Entonces, para que no pase eso, ¿ya? Entonces, esto sería el contenido que tiene que tener a priori todo trabajo. Ahora, en el multivariante no termina ahí, ¿no? Hoy en día ya vamos a instancias más profundas, ¿no? Porque resulta que el multivariante cuando haces tienes hartos problemas, ¿no? A veces yo, por ejemplo, ahorita el día lunes mis estudiantes de multivariado dan examen y justamente estaba hablando con una muchacha hoy día y me decía, ¿sabe qué? Y a mí no me ha salido ninguno significativo de mis multivariantes. Algo debe estar mal en mi encuesta, algo debe estar mal en mi data, no sé qué habrá pasado. Bueno, yo le digo, mira, es sábado, tienes un día, no sé si cuándo te salió que no era significativo, no creo, este trabajo a ellos se les da a principio de semestre, igual que ustedes al principio del módulo, entonces no creo honestamente que sea momento, ¿no? De que me comentes que nada te sale significativo. ¿Y qué pasa cuando no te sale significativo? O sea, pueden pasar dos cosas. Cuando estás en multivariado básico, dices, no me sale significativo, qué pena, ni modo, le voy a decir a la Inge, y andas buscando cosas significativas como buscar una aguja en un pajar. Esa puede ser una instancia. Normalmente en pregrado se les dice, ya, bueno, has hecho, déjalo ahí tu técnica, vamos a analizarla, y bueno, normalmente el estudiante aprueba la materia con sus intentos, aunque con notas bajas, pero aprueba. Pero cuando ya estamos a nivel de posgrado, nosotros ya entramos a lo que es el machine learning, porque ahí ese algoritmo que no te ha salido en un multivariante, lo que tienes que hacer es madurarlo y llevarlo a un análisis, a trabajarlo, a modelarlo, a buscar por qué no te ha salido, a buscar técnicas avanzadas, a hacer lo que se llama el modelado de los datos, ¿no? Y ahí viene, justo ahí viene la instancia del machine learning, que es una rama enorme, ¿no? Y dentro del Machine Learning ya vienen otros algoritmos avanzados, entonces deberíamos seguir, ¿no? Entonces, esas son las ciencias. Por eso el multivariante ya no termina ahí, ¿ya? Básicamente esa es la idea, pero podemos llegar mucho más lejos, ¿ya? No nos olvidemos que habían dos tipos de variables, ¿no? Las nominales y las ordinales. Esto sirve para que ustedes hagan em, un flash, ¿ya? De todo de todo lo que es el curso básico que todos llevamos en estadística. Y si no hemos llevado, hay algunos que vienen y me dicen, yo nunca llevo estadística en mi vida. Bueno, es el momento. No te queda otra ahorita que ponerte al corriente y comenzar a hacerlo, ¿no? Y esas variables se dividían en dos tipos, las categóricas o cualitativas y las variables numéricas o cuantitativas. Entonces ustedes me han debido oír hablar cuando hemos vuelto una variable factor, ¿se acuerdan? Justamente la hemos vuelto categórica, ¿ya? Hay otros términos que me van a oír utilizar que son la discretización, ¿ya?
Hay otros términos que utilizo con la variable ordinal, que es variable intervalar, me van a oír hablar. Y cualquier vez que me oigan hablar de algún término que no saben, levantan la manito y yo les digo. Y lo mismo ustedes, por favor, porque esto ya se ha vuelto un intercambio. Como les dije el primer día, gracias a las consultas que ustedes me hacen en clase, yo he sacado hasta artículos científicos, o sea que por favor, ¿no? Hagan todas las que quieran. Esas son las variables categóricas, las variables cualitativas. No es una variable cualitativa la edad, por ejemplo, ¿no? Una variable cualitativa es el sexo. Una variable cualitativa es el estado civil. Una variable cualitativa puede ser el color de ojos o el número de puertas de un auto. No, esa sería cuantitativa, ¿no? La última que he dicho. Lo que sí sería, bueno, depende desde qué punto de vista. Ojo también, ¿ya? Una variable numérica, ¿se podrá volver una variable categórica? Sí, ¿no? Por ejemplo, y al revés, ¿no? Una variable categórica, em, una variable como el sexo, que era masculino, femenino, de pronto la volvemos una variable 0, 1, una variable binaria, ¿ya? Dicótoma. Entonces ahí se ha vuelto numérica, ¿no? Entonces podemos ir migrando las variables y jugando con ellas, ¿ya? Estas variables categóricas pueden ser nominales y ordinales, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que pueda ordenarlas, ¿no? Pueda hacer ese tipo. Por ejemplo, en un colegio yo puedo decir el director, el subdirector, los docentes y puedo hacer una escala, pero es categórica y pues. Las variables numéricas o cuantitativas son las continuas y las discretas. Continuas son, por ejemplo, la temperatura, son aquellas variables que nos admiten decimales. Y las discretas son aquellas que no nos... Por eso ahí viene, hay que discretizar tu variable. Ahí viene el término de discretización. Ya es un término muy amplio. La discretización es ese proceso, ¿no? Y que nos ayuda mucho la discretización a investigar una data. ¿Ya? ¿Qué escalas de medición básica? Ya hemos dicho la escala nominal, la escala ordinal, ahí te está hablando, ¿no? Como por ejemplo hoy en día tenemos estas caritas que se utilizan mucho en los bancos, ¿no? Y que van muy de la mano con el análisis de sentimiento. Una persona que tiene mucho dolor, que tiene poco dolor, en una escala de 1 al 10. Están también las escalas de intervalo, ¿no? Las escalas de intervalo son aquellas cuantitativas, distinguen el orden entre categorías y ahí que tenemos, por ejemplo, una escala de intervalo que es el termómetro, ¿no? Ahí, miren, yo les dejo para que ustedes lean, no voy a entrar a mucho detalle porque, imagínense, necesito horas y horas para hacer todo un repaso de estadística 1 y estadística 2. También les voy a mandar videitos para que ustedes manejaremos un poco el criterio de clase invertida, en la que ustedes puedan en sus ratos libres, entre comillas, es de que no los tienen, ya, pero pueden verlos, ¿no? Yo, por ejemplo, empleo mucho el momento que estoy conduciendo, a veces disparo ahí adelante mi presentación y voy viendo para ir repasando conceptos, o lo dejo en voz alta en el auto o en algún lado, para ir refrescando estos conceptos que sí los necesitan, no los necesitan, ya les he dicho, a profundidad, no necesitamos editar libros enteros, pero sí necesitan algunos conceptos básicos, ¿no? Otras clasificaciones de la estadística las dividen en estadística paramétrica y no paramétrica, ¿no? Los métodos basados, la paramétrica son aquellos que están basados en suposiciones prefijadas, en las variables analizadas, especialmente en la suposición de normalidad. O sea, se supone que aquello que es paramétrico se vive en la distribución normal. ¿Y qué pasa cuando no sigue la distribución normal? Ahí nace lo que es la estadística no paramétrica, ¿no? Y para ambas existen métodos, ¿no? Alguna vez he hablado con un docente que me ha dicho, Vicky, si no se acerca a la normalidad, entonces no puedo procesar los datos. Y en ese momento yo le digo, no, claro que puedes procesar los datos. Para eso existen distribuciones especiales como la de Matt Whitney, el test de Wilcoxon, ¿no? Entonces existen eso, ¿ya? Bien, otra cosa que es bueno hablar es del tema del muestreo, ¿no? El muestreo siempre es el talón de Aquiles en todo trabajo que reviso, miro un muestreo y siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿por qué usaste este muestreo, no? Y me dicen, ¿por qué han utilizado todos mis amigos, no? Entonces esa no es una respuesta, ¿no? El muestreo tiene que hacerse un plan de muestreo toda vez que llevas adelante, ¿no? Con objetivos, hay que definir la población, etcétera, etcétera. La próxima clase empiezo con uno de mis artículos publicados para mostrarles, para que vean cómo se han definido todas esas etapas, ¿no? Ustedes saben que los artículos se revisan con pares evaluadores y algunos artículos han sido publicados en revistas internacionales. Todos los pares evaluadores han sido muy exigentes en este aspecto. A mí también me devuelven por muestreo. Me dicen, tu muestreo no está específico, ¿qué está pasando? ¿Ya? Bien.
Entonces, el censo es una utopía, ¿no? En nuestro país, por el censo ha habido muertes de todo el año pasado, el anteaño, que ya no recuerdo. Entonces el censo se lo puede hacer, pero en nuestro país se lo hace cada 10 años porque es extremadamente costoso. Normalmente lo que hacemos es ver una población objetivo y hacer lo que se llama la inferencia estadística y hacer una muestra, ¿no? Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico, el no probabilístico. El muestreo probabilístico aleatorio es muy difícil de lograr. Para eso necesitamos una muestra cautiva y comenzar a hacer temas de aleatoriedad, ¿no? Pero podemos hacer el muestreo no probabilístico por juicio, que es bastante interesante, en el que tú seleccionas una muestra a criterio y vas encuestando y vas viendo todo este tema. Hacer un aleatorio sería interesante, pero para eso tenemos que tener datos cautivos y eso es muy difícil de lograr, ¿ya? Bien, eh, ¿qué hacemos en el descriptivo? Ustedes han visto algo de descriptivo, ¿no? Hemos visto barras, tortas y esto va un poquito de la mano con eso, ¿no? Normalmente se hace un resumen gráfico en los proyectos, ustedes lo tienen que hacer, ya ustedes han visto eh, que se llaman mis box plots, mis bar plots, mis pies, han visto mis histogramas, han visto mis diagramas de correlación, ustedes los tienen que hacer, ¿ya? También vamos a usar tablas, utilicen tablas, solamente o tabla o gráfico, ¿no? O sea, justamente ayer había una muchacha que me entrega un proyecto de grado, yo lo abro y había un montón de gráficos y al lado su tabla, a gráfico su tabla. Digo, no te desgastes tanto. El gráfico lo dice todo. En un pie el gráfico lo dice todo. No, no gráfico y torta, ¿no? Porque eso ya es demasiado. ¿Ya? Bien, la inferencia, sabemos lo que es, la hemos visto y la vemos todos los días, es hacer el obtener una muestra. La teoría del muestreo se basa en eso, ¿no? En que la forma de seleccionar esa muestra sea lo más óptima posible, ¿no? Nosotros tenemos que lograr que esa muestra que sacamos de una población no sea a dedo, digamos, no tiene que tener una teoría de acuerdo al objetivo que tiene nuestra investigación. ¿Ya? Bueno, normalmente las fases de la metodología estadística dicen que nosotros deberíamos hacer lo que es un marco teórico, ¿no? Yo les voy a pasar a ustedes en su trabajo de investigación porque estamos en un diplomado, ¿no? Tampoco les voy a pedir una tesis, ¿no? Porque eso es duro para ustedes, además es un diplomado. Cuando nos encontremos en maestría, sí les voy a pedir, ¿no? Vamos a hacer investigación, pero ahora yo les voy a proporcionar un marco teórico, ustedes lo van a leer, el marco teórico, les voy a pasar objetivos y también les voy a trazar, no les voy a pasar hipótesis, porque la información que les voy a pasar va de la mano, va a un campo específico, ¿ya? Y vamos a ver los principios y las técnicas. Pero yo ahí voy a pedirles que ustedes piensen qué van a hacer. Eso es muy bueno, que ustedes piensen, que ustedes me comuniquen qué es lo que van a hacer. En descriptivos, qué es lo que me parecería bien hacer. Haré histogramas, haré barras, haré tortas, no sé, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Después técnicas y métodos, ahí vamos a ver realmente el análisis estadístico, ahí nos vamos a ir al univariado, al bivariado, al multivariado, tampoco vamos a llegar al machine learning, yo les puedo mostrar algunos casos que yo he hecho para afianzarlos, pero sí es bueno que ustedes sepan que después de hacer un multivariado hay mucha historia por seguir todavía, ¿no? No creer que, oh, ha logrado lo máximo, no. Ya luego vamos a ver los principios y procedimientos que vas a seguir y finalmente vienen lo que son las conclusiones y recomendaciones. Un poco chiquitito he tratado de trabajar con la base turismo de esa manera, ¿ya? Bien, luego vamos a aplicar lo que es la teoría estadística. Ya vamos a ir viendo lo que son, qué es cualitativo versus cuantitativo, ¿no? Y les cuento que las cosas se mezclan, ¿no? Porque tú puedes hacer y ese es el mejor análisis para mí, tú puedes hacer un análisis netamente cualitativo, como puedes hacer un análisis netamente cuantitativo y también puedes ir haciendo un análisis mixto. Para mí les diré que la mejor investigación es aquella que es mixta, ¿no? Aquí dice que haces una aproximación inductiva, te trazas una meta de profundidad, generas una hipótesis, haces un arreglo, haces un muestreo que puede ser por conveniencia, colecta de datos, ¿no? Las guías de entrevista, herramientas, etcétera. Y después en el cuantitativo se hace algo similar, pero la gran diferencia es que en un cualitativo nos vamos a lo inductivo y en un cuantitativo es una naturaleza deductiva, ¿no? Entonces ahí vamos con metas, con el arreglo, el muestreo al azar normalmente, encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos dos métodos, a criterio mío, siempre deben combinarse, ¿no? Los usos del software estadístico, ¿ya?
¿Será siempre el ERE? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Será siempre el Python? ¿Será el SPSS? Depende de qué estás haciendo, ¿ya? Por ejemplo, el SPSS es el rey del cruce de variables, ¿no? O sea, hacer cruce de variables en cualquier otra aplicación se puede, pero el SPSS te lo sigue sacando nomás los cruces de variables a la antigüita y bien explicados, entonces todavía sigue siendo una herramienta. Ya dice, su formación le permite analizar los datos a profundidad y emitir conclusiones correctas. El software no soluciona automáticamente una planificación deficiente. Eso también, ¿no? Lo que les decía anoche, ¿no? Lo que siempre les digo a mis estudiantes es, ¿cuánto vale hacer correr el software? 5 puntos. ¿Cuánto vale interpretar? 95. Y ellos se enojan un poquito y me dicen, Inge, con lo que me ha costado aprender el software, es cierto, pero lastimosamente, como les dije, hasta un mono puede hacer correr un software, ¿no? Tenemos que, aparte de hacer correr el software, tenemos que revisarlo, ¿ya? Bien, software está justo en la base turismo que nosotros hemos visto, ¿ya? El software, ahí está el software, ustedes ya lo conocen, no voy a entrar en detalles, y ayer hemos hablado de eso. Y dentro de las bases de datos, cada variable debe ser interpretada. Todas las variables de datos tienen una tabla descriptiva, o sea, es obvio, esa es la base que les he pasado, ¿se acuerdan? La de turismo. Ahí está, ¿no? Número de huésped, alojamiento, o sea, toda vez que yo te pase una base, yo tengo que darte esto, ¿no? Porque si no te doy esto, es como que te meto a un callejón para que llegues a la meta, pero tienes los ojos vendados, ¿no? Y es un laberinto y te vas a perder, ¿no? Entonces tengo que darte esta herramienta cualquier vez en los repositorios, por ejemplo en el Kaggle, que es un repositorio famoso, están ahí todas las bases organizadas, lo primero son sus descriptivos y toda la información, ¿ya? Ahí está lo que nosotros hemos analizado, miren, huésped, alojamiento, seguridad, acá hay bastante explicación de cómo hemos capturado la base de datos en R, ahí está ¿no? Me permite ver toda la base de datos, el style, el view, todo lo que hemos llevado está ahí con flechitas desglosado para que ustedes no se olviden, y a veces uno se olvida, ¿no? Realmente, ¿qué hacía tal librería? ¿Qué hacía cuál librería? Aquí está también el summary, tenemos el table, ¿no? Cómo hemos sacado todo esto y están aquí las explicaciones, ¿no? También se puede sacar los estadísticos de cada variable en forma independiente. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Ahí está el comando summary que ustedes han llevado, ahí está la explicación, este es un summary, sabemos ya para qué sirve, sabemos que nos da directamente un pantallazo, está ahí el skin, ¿no? Ahí con sus histogramas que nos ha servido bastante para ver si realmente había ¿te acuerdan? Entre tiempo de espera y satisfacción, hemos discutido bastante ese tema. Y finalmente tiene lo que es el Library RemedMISC, que es lo que nos ayudó a analizar las variables numéricas de tiempo de espera. Y está todo lo que hemos hecho con la base turismo, pero está explicado, ¿no? Por ejemplo, qué es el as factor, se ha convertido a factor con el as factor y en el paréntesis se observa la variable, ¿no? Aquí en el paréntesis está la variable y tú le pones as factor, entonces a sexo, así la convertimos en una variable factor, ¿ya? Bien, después vino lo que es los análisis de media, los hemos podido gracias a eso hacer una correspondencia entre lo que era el sexo, ¿no? El sexo y la satisfacción, etcétera, ¿ya? Y después viene la matriz de correlaciones, ustedes mismos la han interpretado, se acuerdan del 0,79 y está la correlación entre el tiempo de espera, hemos discutido. Después viene lo que es el histograma, si lo generamos, va explicando poco a poco, viene el gráfico circular, ¿ya? Este gráfico circular en nuestra base de datos nos decía, por ejemplo, que la más top, ¿no? De todos nuestros clientes más grandes son de Suiza, ¿no? Entonces estamos en Europa. Y es por eso también que no les importaba mucho el dinero, sino más los servicios, ¿ya? Luego hemos visto los gráficos como el bar plot, hemos visto una tablita, tablas podemos hacer, hemos hecho los gráficos de barras de diferente naturaleza. Y finalmente hemos visto lo que era el diagrama de cajas, ¿no? Entonces eso ya tiene que estar, hasta aquí, por ejemplo, ya podrían ir avanzando su trabajo, hacer toda la parte descriptiva de su trabajo, ¿no? Ahí hemos visto lo que son las nubes de puntos, ahí yo llevé, tracé una rayita. Y hemos visto también que con funciones avanzadas podemos jugar con el histograma, ponerle bordes, colores, bueno, lo que a nosotros nos guste, ¿no? Algo que me gustó mucho, hoy día estaba en una feria, justamente en la feria de la Universidad del Valle, hoy día ha sido la feria de empresariales, y nosotros hemos hecho un proyecto del cacao. Ha sido el cacao desde las encuestas hasta llevarlo, el proyecto está terminado, una belleza. Y los chicos lo que han hecho es diagramar todos los gráficos, están color chocolate, ¿no? Les han puesto diferentes tonos de chocolate. Entonces se puede jugar mucho con esta gama de colores, ¿no? Y bueno, ahí termina este primer insight que les he querido dar.
Tengo que darles estos más, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma. Mi intención es mandárselos en videitos para que ustedes puedan adelantar un poco y hagamos un poquito de clase invertida la próxima clase para que ustedes adelanten. Ya no quiero retenerlos más. ¿Cuáles serían las instrucciones para la próxima semana? A ver, si pueden echarle un ojito a la base móvil, ya les he mostrado dónde está, sería bueno, ya, traten de hacerla correr, ya, conmigo la vamos a interpretar, no se preocupen, no es tarea, ya, simplemente es una sugerencia, ya. Creo que los he saturado mucho hoy día con algunas cosas, la próxima semana va a ser igual, con la diferencia de que si el sábado 7 les pedí permiso, no vamos a pasar clases, ¿no? Y vamos a terminar el módulo. Vamos a tener que atípicamente pasar un lunes. Les he pedido disculpas por este tema del problema que hubo en el Chapar. Hemos retrasado algunas cosas en la universidad, ¿ya? Y yo creo que voy a mandarles estos videitos como en clase invertida para que ustedes también les echen una ojeada, ¿ya? Y mi tarea, yo tengo esta tarea, es mandarles ya hasta más o menos el miércoles, voy a estarles mandando todas las instrucciones para el trabajo final, para que ustedes durante estas semanas ya vayan avanzando y también yo les voy a dar esta semana y ustedes el próximo viernes, un viernes antes de terminar, me tienen que mostrar el avance de su trabajo, ¿ya? También vayan pensando, lo pueden hacer en grupos, pero los grupos tienen que ser, bueno, pueden ser hasta máximo 3, 4 personas, no más, no les sugiero, ¿ya? Y estoy pensando en que hagan una defensa, me gustaría mucho, porque me gusta mucho escucharlos, porque cuando les hago cargar el trabajo, les cuento que cuando lo abro tengo muchas dudas, no, ¿qué habrán hecho aquí, no? Y alguna vez ha habido un estudiante que me ha dicho, me ha calificado mal porque no se ha dado cuenta que más abajo estaba la explicación. Entonces, cuando ustedes defienden el trabajo, yo me siento más tranquila, ¿no? Porque ustedes me están mostrando lo que han trabajado y ahí nos despidiéramos nosotros de nuestro módulo de ERE, que es el 16 de diciembre, ¿no? Entonces, a ver si cumplimos esa meta, no se preocupen, hay holgura, ya, ese es un plan que yo hago ahorita en la cabeza, pero todavía cómo funcionarán las cosas, ustedes trabajan igual que yo y es grave, ¿no? Trabajar y estudiar es grave, entonces eso vamos a tratar de acomodar con toda la soltura. Otra última cosita es cuando ustedes faltan a clases, me han hablado varios y estamos haciendo trabajo en clase. Lo que voy a hacer para responderles a todos es que alguien ha faltado hoy día a clases. Cuando termine el módulo, voy a sacar una práctica recuperatoria para recuperar todas esas faltas que ustedes han tenido. No se preocupen, que es totalmente comprensible que alguna vez ustedes se ausenten porque somos personas mayores que trabajan, que tienen actividades, ¿ya? No se preocupen de eso. Entonces, quedaremos en eso. Para cualquier tipo de falta, ausencia que haya, yo al final del módulo voy a crear una práctica recuperatoria que englobe un poco todo el contenido del módulo para que pueda compensar todo. Y las personas que han faltado van a poder hacerla como una práctica recuperatoria que eh, compense todas las falencias, ¿no? Todas las faltas, todos los ceros, se puede decir. No se asusten porque sí les van a llegar notas con cero. Yo voy a calificar las prácticas y ustedes se van a asustar y van a decir, ¡oh! Me ha puesto cero, sí, pero ese cero se va a arreglar, ¿no? Y al final del módulo yo les mando una práctica y ustedes compensan eso antes de pasar las notas, ¿ya? Pero sí les voy a pedir que hagan el seguimiento, ¿no? Cuidado que termine el módulo y se olviden, y yo publique la práctica y ustedes no vean, esas pequeñas cositas nomás cuiden, ¿ya? Bueno, yo me despido, no sé si alguien tiene algo que decirme, adelante, si no, nos podemos retirar, nos estaríamos viendo el viernes. Adelante, Ivette. Licenciado, perdón, ¿cuándo nos va a dar la práctica final? El día miércoles, hasta el El miércoles denme miércoles. para que se las afine todo, sí. Ah, ya. Listo, está bien. Eso nada más. Gracias, hasta luego. Ok, listo, hasta luego. ¿Alguien más? Ok, entonces nos estaríamos viendo el día viernes a las 7 de la noche. ¿Ya? Un saludo a todos. Gracias, ingeniera. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta luego, ingeniera. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. Buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.